Pues nos vamos con el análisis de la actualidad, con entrevistas, que tenemos un par de ellas en el día de hoy, creo que bastante interesantes y bastantes asuntos que tratar con Andrés Martínez. Muy buenos días. Toca el micro un poco, mi niño. Que toques el micro. Ay. Eso. Ya está. Y Valentín Aullanet, muy buenos días. Ay, Dios mío. Buenos días, Andrés, y buenos días a todos. Buenos días. A ver, porque yo quiero saber qué piensan ustedes porque de lo que estamos hablando es de la flotilla, ciertamente, de lo que pasó ayer con la flotilla, sin restarle importancia, desde luego, faltaría más, a lo que supone, pero se nos olvidó rápido el acuerdo que propuso Trump con Netanyahu, a la espera de que Hamás diera su visto a ese posible acuerdo de alto el fuego. Total, que Hamás, a través de, de intermediarios, ha trasladado cuál es su parecer, pero el caso es que seguimos hablando de todo y de nada, porque la realidad es que no. Lo que ha pasado aquí es que han detenido en aguas internacionales a conciudadanos nuestros y también de otros países. Y no, la guerra no se ha detenido. Ayer con la detención de las personas que viajaban en esa flotilla, que no soy capaz de sumut, la flotilla, que todo el mundo me entiende, pues se producían manifestaciones en distintas ciudades, y ayer también coincidía con una manifestación que al principio causó algo de confusión, una huelga, no manifestación, huelga del estudiantado. Vayan por donde quieran, empiecen por donde quieran, destáquenme lo que quieran, Andrés. Bueno, si quieres por orden, por las dos cosas que has comentado yo, muy brevemente. No, lo de la flotilla, claro, es que como has dicho tú, eso es una guerra y meterse con toda la buena intención, claro, de llevar ayuda humanitaria, pero en un territorio hostil, ¿no? Como puede ser un conflicto bélico, porque Israel lo ejerce con toda la fuerza que entiende. Es una contienda que tiene principalmente con Hamás más que con Palestina, pero bueno, está hundiendo a Palestina. Y todos esos intentos de buena intención, pues claro, quedan minimizados, porque al final no deja de ser un ejército israelí poderoso y potente, va a desmantelar cualquier cosa que perturbe lo que ellos consideran el control, ¿no? Entonces era esperable lo que está pasando, pero bueno, también ya se irá, no sé, dirimiendo el conflicto que sigue adelante, sobre todo Netanyahu con su determinación. Y también el conflicto que lleva a desmantelar a Hamás dentro de Palestina, o no sé, es un conflicto tan complicado que encontrar una solución, pues la verdad que no lo sé. Y en cuanto a lo de la huelga, no sé si, o si quieres, no sé si Valentín, quieres a lo mejor habla de la flotilla, si quieres tú y luego pasamos al otro, no sé. No, comenta tú lo de la huelga. Sí. No, y lo de la huelga, ayer lo vivimos y fue una noticia que era como, al principio como cierta confusión, además, incluido yo porque tengo hijos en esa edad, en los que te instaban tus hijos a no ir al instituto directamente. Digo, como que no es una huelga, pero ¿qué huelga de profesores? Sí, no, ellos no sabían ni bien, o no entendía yo bien. Al final es una huelga estudiantil convocada por un sindicato nacional de estudiantes, no sé de qué edades y quiénes lo comprenden, pero supuestamente hay como unos delegados y todo, porque Carmen Pellón, la directora insular de educación, lo que explicaba que supuestamente alguien debió ir comunicando a los chicos pues sus derechos y esa convocatoria. Lo que aquí quedaba un poco detrás, que es lo que se ha señalado, es que se ha podido haber cierta manipulación a unos menores, una politización de un tema que es complicadísimo, que volvemos a lo mismo, porque por eso está bien hilado el tema, porque era Erika lo ha hecho bien, porque era por el tema de Gaza, ¿no? Por lo que se considera un genocidio, y si no por un conflicto terrorífico en un país, en una zona pues muy, muy complicada, ¿no? Que es esa zona de Israel y Palestina. Y claro, pues tuvo mucho seguimiento, o sea, hubo en algunos, en el Pancho Lazo, no sé si fue el 94%, no fue, por ejemplo, la media fue casi un 75%, creo que fue un 75% de gente que no acudió, y además eran unos motivos medio extraños, porque era el tercero de la ESO,
primero y segundo de bachillerato. Y digo, ¿pero por qué tercero de la ESO? Pues porque se tenía que ir a la ley de la LODE o de no sé cuándo, desde la época de 1985. Se le reconoce el derecho de discrepancia y tal. ¿No? El derecho de discrepancia, que hasta correcto es el término, porque mis hijos me dicen, no, papá, vamos a la huelga. Y digo, ¿pero a qué huelga? Tú, como concepto de huelga, una huelga es laboral o... Entonces, al final, eso se agarraban un poco a la LODE o no sé qué, que era desde 1985, cuando en nuestra época, entiendo yo, que ya en primero de BUP tenías una educación no obligatoria, entonces ya podían decidir y no, porque claro, estamos hablando de menores y supuestamente están todavía en secundaria obligatoria. Hasta porque En tercero y cuarto, pero sí que la huelga es un concepto que ellos sí que pueden practicar en el sentido de, se entiende de... mañana lo digo. Oye, no estamos de acuerdo, nos han impuesto, yo qué sé, nos faltan profesores todas las semanas. Claro. Pues, oye, se van a la huelga Claro. porque no estoy recibiendo la educación. Tú te tienes que poner en huelga, entiendo. Por algo que te concierne a ti en el ámbito también educativo. Pero que también esto o puede si no ser... del joven o del niño. Esto para mí puede ser plausible. Está que se ponga... recogido, según decía Carlos. Claro, Selló, claro. El derecho a discrepancia se llama. Claro. Y por eso puedes hacer huelga. Y eso incluso, si vas a la huelga, pues no es una falta, digamos, injustificada, sino es falta justificada. Te la tienen que justificar tus padres. Sí, te la justifican tus padres, pero que sería justificada si es por eso, acogiéndote a ese derecho de discrepancia que tienes por diferentes cuestiones, en este caso por el tema de Palestina. ¿Y qué suma? Yo solo quiero, digo, por opinar sobre el tema. Con el tema de la flotilla, me parece lamentable. Estamos aborregados como sociedad a veces, no nos manifestamos por nada, y cuando resulta que hay un genocidio, hay más de 65.000 muertes, la gente está cuestionando si la flotilla son unos tíos que se van ahí, como dice Ayuso, que se van ahí a fumar porros, a bañarse, y me parece lamentable, porque yo creo que oye, lo que han hecho es muy importante, que es poner el foco en lo que está pasando en Palestina. Después también, la verdad es que alucino con lo del ejército israelí en aguas que son internacionales. De repente cogen a una gente que está en unos barcos de forma pacífica, que van a llevar ayuda humanitaria, y nada, los detienen, ahora los van a deportar, los tienen ahí en Israel, no sé, me parece, ayer oí al juez Baltasar Garzón en 24 horas, y hablaba de que la impunidad con la que se está actuando, decía que eso no podía ser que el ejército israelí de repente se metiese en los barcos y empezase a aguas internacionales, a secuestrar a la gente, que había que hacer algo, que había que moverse. Y yo entiendo que sí. Hombre, a ver, lo que sí que está, también entiendo, y lo decía él también, que por ejemplo la fragata que acompañaba a la española, que acompañaba a la flotilla, para evitar un conflicto mayor, pues no siguió hasta lo que ellos denominan la zona de exclusión. Vale, bien, pero algo hay que hacer desde el punto de vista legal, porque llevamos 2 años, ¿no?, con este genocidio. Resulta que nos quejamos que la comunidad internacional tenía una venda en los ojos y no hacía absolutamente nada. Hasta el otro día no había una comisión de la ONU que dijese que esto es un genocidio, nadie hacía nada. Oye, pues fenomenal que la gente salga a la calle, y con los estudiantes fenomenal que lo hayan hecho, que hay algunos que se han ido de jullona, vale, bien, pero ese que para se mí han no quedado es, durmiendo. pero para mí ese no es el debate. El debate es que la gente se está movilizando, y oye, olé por la gente de la flotilla que ha vuelto a poner el tema, y hoy hay una huelga general convocada por el sindicato mayoritario en Italia, ¿sabes? Y va a haber más manifestaciones. Mañana aquí en Lanzarote. Y claro, pues, por lo menos, oye, como en los países a nivel internacional no hacen absolutamente nada con lo que está pasando, que la gente se movilice es para aplaudirles y es para apoyarles, sin lugar a dudas, no para criticar que si la flotilla, que si no sé qué, que están de fiesta, que van ahí. No, la verdad es que no. En fin, que mañana hay aquí, que lo convoca Lanzarote con Palestina, si yo no me equivoco, por la tarde, aquí en Lanzarote me refiero, un acto para reconocer a los informadores fallecidos durante este conflicto, a los periodistas, en fin, no sé si ustedes han visto la convocatoria. En fin, que quiero decir que que este tipo de reivindicaciones se desarrollan
y luego están los matices y luego están los despropósitos, que es insultarlos directamente. Eso es un despropósito. Y después, si dices, por ejemplo, lo que acabo de decir yo, ahí te dicen que es que tú lo que estás apoyando es a Hamás y el terrorismo. Pero vamos, lo cierto es que nadie estaba haciendo nada. El debate político hasta el otro día era del lenguaje, de la utilización del lenguaje, si que lo calificamos de genocidio, si es masacre, y mientras tanto no se hacía absolutamente nada, no se está haciendo absolutamente nada, si no es porque la gente empieza a salir a la calle, si no es porque hay una flotilla que va ahí, es decir, no despertamos de lo que está pasando y permitimos que Israel haga lo que le venga en gana, saltándose todo el derecho internacional, y encima han llegado a un tratado con Trump, que dices tú, vale, fenomenal que esté haciendo algo, pero Trump y Netanyahu intentaban montar un resort hasta hace 2 días. Llámalo acuerdo comercial, urbanístico, lo que quieran. Tenemos que cambiar de asuntos y tenemos asuntos muy importantes aquí en Lanzarote, y perdón que cambie con esta radicalidad, es verdad que hay más asuntos, pero no, es que si no nos da tiempo. Ayer diría que una de las cosas más destacables de las que podemos hablar hoy, una de ellas, porque son muchas, ayer se celebró una comisión parlamentaria de transición ecológica y se trataron varios asuntos. Por una parte, el portavoz del grupo parlamentario nacionalista, David Toledo, pues preguntaba al consejero Mariano Zapata, al consejero de Transición Ecológica, por la LZ40, por el estado del desdoblamiento. Dijo Zapata, le contestó Zapata lo mismo que viene diciendo desde hace unas semanas, creo, desde hace unos días, que el informe ya está culminado y que en breve se lo remitirán a la consejería. Me alegro. Quiero decir, creo recordar que esto de que ya estaban casi terminándolo y tal, dice que ya está culminado, eso le contestó en la... Y luego la otra cuestión que abordó Zapata fue a instancias de Marcos Vergás. No sé si lo han escuchado, si no tengo aquí los audios, los podemos poner. Marcos Vergás le pregunta por la zona de aceleración de renovables. Le dice, bueno, el error reconocido aquí en Lanzarote por el presidente del Cabildo Insular, Osvaldo Betancor, y el propio consejero Jesús Machín Tavío, de Política Territorial y Ordenación del Territorio y Ordenación Turística también. Aquí las autoridades locales, que yo o me estoy perdiendo o no estoy entendiendo algo. Las autoridades locales dicen que no va a superar el 1% el detalle de esa zona de aceleración de renovables, que se publicó algo que no estaba correcto, pero ayer Zapata en la comisión insistió en que los datos estaban perfectos, los datos están bien. Existió un error de planos, de cómo poner los planos en el PDF, pero que los datos estaban correctos, que esa era la planificación, que había consenso. Entonces, no sé si que yo me estoy perdiendo algo, y que efectivamente era del 3, algo por ciento, era más del 3% la afectación al territorio, pero que solo se iba realmente, eso es como, vale, yo te ordeno el 3%, no, es que nos habían dicho que iban a ordenar el 1% y si solo están en el 0, algo que dijo él, pues entonces no estoy entendiendo nada. No sé si ustedes lo han escuchado. Sí. ¿Y qué les parece, Valentín? A ver, aquí digo, por situar en la cuestión de las zonas de aceleración de renovables, Lanzarote es la primera isla que aprueba un mapa de dónde se pueden poner molinos de viento y placas solares, ¿vale? Bien, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la ley del sector eléctrico que se llama el 6 bis, que te permite a promotores por interés general, poner parques eólicos o plantas fotovoltaicas en el territorio. Hemos tenido ejemplos de promotores que han ido por ahí y que después el Cabildo, en el caso de Lanzarote, pues ha dicho que a él no le interesa, pasó en Tías, etcétera. En Fuerteventura se han puesto por ese articulado y por esa vía varios, instalaciones de renovables en sitios que a lo mejor ni siquiera Fuerteventura tenía aprobados o está conforme. Entonces, el paso que ha dado Lanzarote es importante, porque lo que ha dicho Lanzarote es, aquí, junto con el gobierno, aquí es donde nosotros creemos que se pueden poner las instalaciones renovables, que no son ni en zonas protegidas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando terminan con el borrador de ese mapa, resulta que lo publica el gobierno de Canarias y se equivoca.
ahora el gobierno de Canarias ha dicho que se ha equivocado solo en los mapas y no en los datos, pero es que los datos son fundamentales, lo ha dicho Marcos Vergás, la diferencia entre un 3,75 y un 0,23% de la superficie de la isla de Lanzarote, que es lo que pretende el Cabildo de Lanzarote para instalar ese renovable, está entre 2.400 campos de fútbol de extensión a 240 campos de fútbol de extensión. O sea que imagínense, y cuando hablamos de un campo de fútbol, ahí todo el mundo se hace un poco la concesión del lugar de la extensión que tiene eso, de 2.400 a 200. Pero claro, a mí lo que me sorprende es que yo he hablado con Jesús Machín y él tenía claro que había un error también en el porcentaje de terreno que se iba a utilizar, y yo creo que eso es lo que tienen que aclarar ahora desde el Cabildo. Es decir, en el próximo mapa de la SAR que aparezca en el Boletín Oficial de Canarias, ¿va a aparecer el 3,75? ¿Va a aparecer el 1% con la intención solo de ocupar ese 0,23? ¿O qué es lo que va a pasar? Porque ya lo de los mapas sabemos que están equivocados, pero cuando salgan los nuevos mapas tendrá que haber un cambio en cuanto a qué superficie de la isla se puede utilizar. Porque claro, es que si no entramos en una dinámica en que si se queda el 3,75% y se pueden instalar parques fotovoltaicos o parques eólicos en 2.400 campos de fútbol, ahí vamos a tener una pelea. Tenemos que decir que van a venir proyectos externos, van a decir no, yo lo pero quiero, aquí y tú no vas a poder decir que no, porque si tienes el 3,75 no te puedes negar. En cambio, si tienes el 1%, aunque solo consumas el 0,23, sí te puedes negar. Entonces sí, hacen falta explicaciones otra vez del Cabildo de Lanzarote, porque ayer fue muy contundente Mariano Zapata. El consejero dijo que estaba todo consensuado. Consensuado, vale, Andrés. No, simplemente que para empezar lo que estabas diciendo, lo de las dimensiones es importante. Yo creo que, por ejemplo, cuando se habla de que Lanzarote está saturada turísticamente y tal, pues yo creo que exactamente las 3 localidades turísticas de Lanzarote creo que conforman un 3% del territorio, y al final hay gente que dice, pues Puerto del Carmen, Playa Blanca y Costa Teguise tienen metros. Pues eso es más o menos, creo que era un 3% del territorio. Entonces es volumen, y reducirlo a un 1, a un 0 con lo que sea, pues ya es acotarlo un poco más. Eso por un lado. Y lo segundo, yo creo que estamos en un momento importante y hay que definir bien las cosas, por eso a lo mejor ahora se está tardando más, porque fue el mismo caso, por ejemplo, de las jaulas marinas. En una de estas, el gobierno de Canarias establece un mapeo y entonces al final ellos estaban tranquilamente en Playa Quemada, pero de repente se dice que no, que Playa Quemada no. Entonces dice, no, pues yo tengo por ley una zona, era amplísima, entonces decía, puedo desde Arrecife, Playa Honda, Puerto del Carmen, toda esa zona puedo poner granjas marinas o jaulas marinas. Y esa es un arma que luego esa empresa concesionaria que lo ha solicitado y que a lo mejor luego te viene un presidente de algo y dice, mira, yo no puedo prevaricar, no puedo darle un informe, o sea, a mí me dan un informe positivo porque está en ese mapa, entonces ahí se va a hacer un arma que luego esa empresa, que a lo mejor no luego se convertirá en noticia, no queremos la granja, o en este caso no queremos un campo de fotovoltaicas de tal impacto y tal volumen, pero claro, si has aprobado una zona donde sí se puede poner, pues luego ahí va a haber un conflicto judicial y una situación de debilidad, en este caso de la administración pública. O sea que ahora es importante, bueno, no sé si va a estar por aquí el consejero. Hoy viene a Lanzarote, el consejero, vamos a intentar hablar con él, claro. El consejero del gobierno de Canarias, pero ya te digo, Andrés, el consejero del gobierno de Canarias, Mariano Zapata, que está bien, que le preguntaremos por todo esto. Es que vamos a ver, es que a mí la explicación ahora le ha devuelto la pelota al Cabildo de Lanzarote. Es que se la devolvió ayer sí, y la pregunta en la comisión parlamentaria. A Hernández Zapata, en el próximo mapa de la SAR, de la zona de aceleración de renovable, que se publique en el Boletín Oficial de Canarias corrigiendo el que está equivocado, ¿qué va a aparecer? ¿3,75 o va a aparecer un 1%? Es que lo dijo ayer en la comisión. ¿Quieren escuchar el corte? Es que lo dijo. No, pero sí, lo oí. Sí, es que a quien se lo tengo que preguntar ahora, porque Mariano Zapata, el consejero, ha devuelto la pelota al Cabildo de Lanzarote, es al presidente del Cabildo de Lanzarote y al consejero de Política Territorial y Ordenación del Territorio, a Jesús Machín. O sea, yo lo comprendo así. Lo que yo comprendo es que toda vez que el consejero del gobierno de Canarias habla de que está todo consensuado, de que está todo clarísimo, clarinete, muy bien, pues a mí que me expliquen quién... o no lo estoy entendiendo yo, o a lo mejor es una confusión es que Valentín, tú escuchaste lo mismo que yo, es que él dijo ayer, reiteró en los 3,6, sobre todo porque desde el Partido Socialista y Marcos Vergás lo estaba advirtiendo, es decir, necesitamos que se clarifique exactamente en qué cuestiones se ha equivocado el borrador publicado en el SAR. De todas maneras, también estamos hablando de un documento que es un protocolo
que quiero decir que tienen más recorrido. El hecho de que se haya publicado ya no te da, digamos, si alguien, un promotor quisiera poner, que creo que esa sería la situación, si quiere poner, no te da directamente la autorización para ponerlo. Después todo eso tiene que estar acorde con la planificación que tenemos a nivel insular, del plan insular, sobre dónde se el nuevo, dice. Sí, quiero decir, tiene que tener un amparo. Sí, se ha cruzado, pero es que ya se ha cruzado. Es que lo explicó ayer en la comisión parlamentaria. Se cruzó este documento de zonas de aceleración de renovables con el borrador del plan insular que está ahora mismo tal. Entonces, esto evidentemente alguien tendrá que aclararlo, pero no puede ser que uno diga una cosa en el gobierno de Canarias y otros digan otra aquí. O hay consenso o no lo hay, o está claro el error o no está claro. No sería la primera vez que Jesús Machín también le canta un poco las 40 a Mariano Hernández Zapata, en el sentido de, por ejemplo, lo de tía, le dijo, oye, te hemos dicho que estamos elaborando, y tú lo sabes, que estamos elaborando el mapa SAR, y resulta que ahora me vienes con un proyecto para tías de placas solares sin que nosotros tengamos todavía terminado ese... Y efectivamente eso se quedó en esta... Yo lo dije en su momento y lo vuelvo a reiterar en este momento preciso. A mí me da la sensación de que Jesús Machín Tavío cuenta con la ventaja, ahora es consejero del Cabildo de Lanzarote, pero cuenta con la ventaja con que fue parlamentario, ha sido parlamentario, conoce perfectamente cómo se mueven las cosas en el gobierno de Canarias, no es que sea ajeno, entonces creo que eso puede ser una base a su favor, pero esto hay que aclararlo, porque si no podríamos entrar en bueno, lo que está en cosas complicadas. Por ejemplo, ahora, y cambio de tema, el secretario insular de Coalición Canaria en Lanzarote, Pedro Sanginés, critica la incoherencia del Partido Socialista en las reiteradas críticas respecto a la concesión de licencias turísticas. Mientras el Partido Socialista insiste en que el Cabildo concede autorizaciones que no las concede, pero mientras insiste en eso, habla de que, por ejemplo, en un ayuntamiento que gobierna el Partido Socialista como es Tías, se conceden las licencias turísticas siempre y cuando... Pero porque tiene la obligación de hacerlo el alcalde. O sea, ¿por qué? Porque está planificado así. Entonces, esa es la importancia de planificar bien y de conocer. Entiendo, o sea, si lo estoy entendiendo yo bien, no sé si me estoy equivocando mucho, Andrés. No, sí, es evidente lo que estás diciendo tú, que todo ese tipo de licencias municipales de construcción o de lo que sea, las tiene que dar un ayuntamiento, es su competencia. Y ahí estamos hablando de esa, no doble vara, sino sí, esa falsedad o hipocresía a la hora de hacer oposición o de criticar por parte de Dolores Corujo, cuando ella sabe perfectamente, y además ella pasó hace 4 años, o tuvo 4 años en la presidencia del Cabildo, y ya no puede desactivar o no puede ir contra informes técnicos de un ayuntamiento que dicen que al final tú tienes tal capacidad, tú tienes lo que sea, y tienes que, José Juan dice, tienes que darla si te viene un informe técnico y cumple con toda la ley, porque va con el PIOP, va con el planeamiento urbanístico del municipio, con las zonas turísticas y demás. Si viene, por ejemplo, para levantar un hotel, pues, y tiene cabida, pues José Juan, la verdad que en este sentido me parece que siempre ha sido un gestor bastante sensato, un hombre que no entra a veces en ese juego de la dirección insular del Partido Socialista, de esa, no sé cómo llamarla, es un poco demagógica, ¿no? De decirle a la gente, no vamos a construir, no vamos a dejar construir, y después pues construye o dejas, o porque no puedes hacer otras cosas. Y en este sentido, yo creo que ayer, por ejemplo, eso, Pedro Sanginés volvía a poner, ya lo había dicho, ¿no? Pero ese contrasentido a la hora de criticar, con esa doble vara de medir, cuando por un lado dice que Osvaldo Betancor está permitiendo no sé qué, porque no puede a la hora de permitir licencias urbanísticas, y sin embargo es un municipio de Tías que también, pues porque tiene un pasado, porque tiene ya unos planes generales, porque había unas zonas delimitadas turísticamente y donde unos promotores comprarían unos determinados terrenos al precio de ser urbanizable para convertirlo en instalaciones turísticas, y habría una prevaricación y claro, habría unas consecuencias judiciales en el caso de que estos promotores o propietarios no les dejarás construir lo que han comprado para construir. No, sí, yo lo que creo es que la contradicción en el Partido Socialista es evidente de hace ya mucho tiempo. Yo no les he oído al Partido Socialista de Lanzarote en ningún momento, en ningún caso, ni en ningún año, ni en ningún mes hablar en torno a qué opinan de que el plan de modernización de Puerto del Carmen, que yo creo que es positivo, e incluya pues nuevos hoteles. No les he oído decir absolutamente nada, con lo cual es una contradicción. No les he oído decir nada de que opinan de que el presidente del PSOE en Tenerife
Lanzarote, el señor Rodríguez Fraga, que es alcalde de Adeje, haya aprobado, pues, porque era lo que tenía que hacer, el proyecto de Cuna del Alma. No les he oído aquí en Lanzarote hablar de eso, pero como su estrategia política significa seguir metiéndole a la gente que Coalición Canarias, Construcciones Canarias y lo que hace Coalición Canarias, destrozar el territorio, pues con esa siguen y no le saques de ahí. Pero la contradicción es tan patente y tan evidente como los dos casos que he puesto, ¿no? Vamos a cambiar de asunto, si les parece, volviendo al Parlamento de Canarias, porque esta semana, desde la bancada socialista, se ha pedido al gobierno de Canarias medidas para ampliar las plazas en residencias universitarias. Existió, bueno, ahora me lo aclarará, pero creo que existió un especial énfasis también, y como es lógico, y aquí es que me siento muy identificada al ser de Fuerteventura, pero con los de Lanzarote igual. Para aumentar las plazas en residencias universitarias, sobre todo teniendo en cuenta realidades como, por ejemplo, las de las islas no capitalinas, una petición que hacía la parlamentaria socialista Alicia Pérez, que está con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Me he liado un poco, pero es un poco así. Cuéntenos exactamente qué es lo que le han reclamado al gobierno de Canarias. Pues mira, desde el Grupo Socialista creemos que las islas no capitalinas, en este caso, por expansión territorial, estamos separadas de las universidades y vemos que no hay una igualdad de condiciones a la hora de acceder a la universidad. Es verdad que esto no es un problema nuevo, no nació ayer la universidad y nosotros estamos alejados, pero lo que sí es cierto es que el precio de la vivienda en las ciudades universitarias como Las Palmas y La Laguna han aumentado más de un 40% en este tiempo, y las plazas que oferta la universidad como residencias universitarias son 1.200 para 30.000 estudiantes que tienen que trasladarse tanto a Las Palmas como a Tenerife. Entonces, creemos que está habiendo una clara diferencia a la hora del acceso a la universidad. Uh-huh. Y la máxima reclamación es que, claro, si tenemos un problema de vivienda brutal, que nos cansamos de hablar todos en todos los ámbitos, y los estudiantes no tienen una casa donde vivir, no tienen opciones asequibles para poder alquilar un piso, y qué piso alquilan, en qué condiciones, si sus familias pueden hacer frente a esos pisos. Por supuesto debería haber una alternativa de residencias universitarias, que en este caso es muy, muy escasa. Uh-huh. Compañeros, Andrés. Sí, bueno, yo... buenos días, Alicia. Mi pregunta va un poco, que a veces lo hemos puesto en esta mesa, el debate, del tema de las becas en sí, de los estudiantes cuando salen. Tengo la sensación de que cada institución va por su lado y unas ofrecen el transporte, otras también ofrecen el transporte, el Cabildo, el Ayuntamiento, luego no sé si el Gobierno de Canarias. No sé si hay una forma en la que, y si se está trabajando desde bueno, en este caso de tu partido, el Partido Socialista, en la manera que se coordinaran todas las instituciones, de que un estudiante de Lanzarote, por decidir estudiar una carrera, el coste fuera cero, en el sentido de que como se convirtiera en un estudiante de Tenerife o de Gran Canaria, que está en Tenerife, en Gran Canaria, porque allí están las universidades. No sé si me explico. Mi pregunta es si hay una forma y si se está avanzando para que haya un sistema de beca como especie universal, es decir, que un chico de Lanzarote pues tenga la estancia pagada, sus viajes pagados y se equipare al estudiante de Gran Canaria y Tenerife. Pues desde luego nosotros debería ser así, que será una beca más bien, eso como dices, universal. Lo que sí es cierto es que las becas normalmente compensan unas con otras, es decir, que si el gobierno de España te da la beca, el gobierno de Canarias ya no te la da es una forma de cómo llegar a más estudiantado. Pero lo cierto es que no está funcionando. Yo lo que le pedí a la consejera Migdalia Machín era que ampliaran o que hicieran dentro de las becas del gobierno de Canarias, que ya tienen creadas, que crearan un apartado que fuera específico para manutención de las claro, estudiantes de islas no capitalinas, porque es cierto que no estamos en igualdad de condiciones y está habiendo una desigualdad muy grande, porque el problema de la vivienda, ya lo decía, cuando una vez tienes una beca, la beca te cubre 2 meses de alquiler, pero ¿y el resto del año cómo afrontas ese gasto? Normalmente la gente abandona la carrera y además en muchos casos tienen que devolver la beca porque no han completado su curso escolar, con lo cual estamos teniendo un problema importante. Si es verdad eso, debería haber, por lo menos, si la beca de transporte la va a dar el gobierno de Canarias,
que el Cabildo de Lanzarote intente cubrir otros gastos, pero lo que se hace es complementar. Ahora mismo el sistema de becas complementa una con otra. Y en muchos casos, que también creemos que es un error, se excluye. Si te dan una beca, pues no puedes complementar con otra. Creemos que, bueno, debería hacerse una repensada este sistema de becas, sobre todo para garantizar que la gente que quiera estudiar pueda hacerlo. Valentín. Sí, hola Alicia, buenos días. Yo es que de becas controlo bastante y efectivamente, porque durante muchos años las he tenido que hacer yo para mis hijos y las mías. Yo también estudié con becas y efectivamente en los conceptos de las becas, primero que hay incompatibilidades. Si te dan la beca del Ministerio de Educación y Ciencia, pues no te dan la del gobierno o la del Cabildo de Lanzarote, y los conceptos son diferentes. Diferente es el desplazamiento, la manutención, el transporte, es decir, y claro, para mí el problema son dos, porque, a ver, me parece buena idea que de alguna forma a los estudiantes canarios de las Islas Menores se establezcan becas para exclusivamente y específicamente para el tema de lo que es la manutención, le llaman, ¿no? O sea, la vivienda, para la residencia. Porque claro, no vas a crear muchas más plazas de residencia porque eso tardaría muchísimo. Eso sería una posible solución por parte del propio gobierno de Canarias, porque ahora mismo, Alicia, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de Lanzarote? ¿Cuántos universitarios hay ahora mismo? Acaba de empezar el curso académico. ¿Cuántos universitarios hay? Lo sabemos, por ejemplo, en las residencias y lo que cuesta esa residencia. Pues mire, tristemente, universitarios de Lanzarote, no sé el dato exactamente, pero sí sé que universitarios de Lanzarote, en este caso que es el que nos compete, hay más estudiantes universitarios de Tenerife estudiando las residencias universitarias que los propios conejeros. ¿Por qué? Porque aquí también hay, por supuesto, dificultades por lo grande que es la isla. Pues los estudiantes de Tenerife y Gran Canaria están ocupando más plazas que los universitarios de Lanzarote. La mayoría de los estudiantes de Lanzarote estamos alquilando pisos. Pero vamos a ver espera. Esto es muy importante. Vamos a ver, sí, entiendo que alguien de Tenerife Sur tenga que ir a Tenerife Norte y se tenga que quedar y tal. ¿Tienen preferencia en las residencias universitarias los estudiantes de las islas capitalinas? ¿Eso lo sabemos? No, todos por igual. Lo que deberíamos tener es prioridad los que no tenemos opción de estudiar en otro lugar. ¿De qué problema hay? Que son 30.000 personas que, no hablando de las capitalinas, sino que tienen que desplazarse a cualquiera de las dos islas, y entre las dos universidades solo tienen 1.200 plazas. Luego hay 20 y pico mil personas que se quedan fuera. Y esas 25 mil personas, muchas encuentran piso y pueden pagarlo, y otras muchas tienen que volver o intentar estudiar algo que hay en nuestra isla. En nuestra isla hay 2 carreras. Estás limitando la formación. Luego no, también es verdad, hay otro tipo de formaciones, pero en eso está cada uno que elija lo que quiera estudiar y cómo lo quiera estudiar. Lo que creemos que el Gobierno de Canarias y las instituciones públicas no deben limitar el derecho al estudio de ninguna persona. Alicia, referente a lo que planteaba Valentín, porque quedó pendiente una parte de la respuesta, ¿sabes cuánto cuesta aproximadamente una residencia universitaria? Pues las residencias universitarias, es verdad que también dentro de ellas hay unas más asequibles y otras menos, pero de los 900 euros, 700 empezaron, en su momento eran más baratas, cada vez están más caras también. Igual una residencia universitaria, las más asequibles y con instalaciones pues peores, puede costar 900, 800 euros al mes, si tienes suerte de entrar. Uh-huh. Bueno, a mí sí me gustaría darle un poco, mirarlo desde la otra parte. Evidentemente, este problema ha existido siempre, o sea, está bien, hemos tenido que seguimos teniendo que reclamarlo, pero agravado en este sentido por la crisis de la vivienda, la crisis habitacional que vivimos en estos momentos, no solo en Canarias, sino en toda España. Y aquí viene mi reflexión, que le lanzo y a ver qué opina. Se ha dicho en numerosas ocasiones que hay que este tipo de cuestiones podría ayudar, ¿no? El tema de poner más plazas de residencias universitarias,
pero la crisis de la vivienda la está provocando otros factores: falta de construcción de vivienda por un lado e inseguridad jurídica que genera la ley estatal de vivienda por otro, se ha denunciado en múltiples ocasiones, aunque no se reconoce a nivel estatal, que hace que los propietarios decidan o bien tener su vivienda vacía o derivarla al vacacional, con lo cual disminuye aún más la oferta. ¿No sería interesante, planteo, abordar este asunto, por supuesto desde las universidades, desde la educación canaria, con más plazas, pero también porque si no, podemos estar aquí creando plazas también universitarias hasta el fin de los días, quiero decir, que también atajar el problema de la vivienda en sí mismo. A ver, es un problema, como pasa con el problema de la vivienda en todos los ámbitos, es un problema que se tiene que atajar, por supuesto, de varios frentes. Un frente importante también, porque aseguraría, aunque fuera un alquiler asequible, sería el de creación de nuevas residencias. Ya el Ayuntamiento de La Laguna, por ejemplo, se trata también un poco de voluntad política. El Ayuntamiento de La Laguna tiene ahora un convenio con la universidad para crear 800 nuevas plazas. ¿Eso va a solventar el problema de la vivienda? Efectivamente, no lo va a solventar. Pero hay que atajarlo de varias medidas, como decía. Otra forma es declarar pensionado el mercado de la vivienda. En La Laguna, entre los universitarios y las personas que viven aquí, el mercado está muy, muy tensionado. Uh-huh. Si se aplicara la ley de vivienda en este caso, podríamos establecer cuál es el límite de subir el precio y que un casero no te pueda cobrar 800 euros por una habitación para compartir. Es que estamos hablando de cosas impensables hace un tiempo. Uh-huh. Y por supuesto, no es un problema que solo se debe atajar haciendo plazas universitarias, pero también es una cosa fundamental, sobre todo para esas personas que tienen menos recursos, porque por mucho que se regule el alquiler en muchas viviendas, hay personas que necesitarían igualmente ir a una residencia universitaria porque no tienen otros medios. Entonces, no creemos que sea una única medida. Uh-huh. La medida tiene que ser, pues, por eso, crear más vivienda pública, por un lado, copar los precios del alquiler en ciudades tan tensionadas como La Laguna y Las Palmas en este caso, y por supuesto, dar más oferta en este caso a los estudiantes, que es la reclamación que hacía, pero es una cosa que nos atañe a toda la sociedad, a todas las personas también que viven en La Laguna, que se enfrentan a competir directamente también con los universitarios, porque La Laguna está pasando también que hay caseros que prefieren alquilar por habitaciones que hacer un alquiler de larga duración, y eso no tiene que ver por la inseguridad jurídica, es que le sacan más rentabilidad. Entonces, habrá que pensar qué estamos haciendo desde las administraciones también. Uh-huh. Pues con eso me voy a quedar. En cuanto a la respuesta, brevemente, porque no tengo mucho más tiempo, pero brevemente, respuesta recibida por parte del Gobierno de Canarias a su petición. Que estudiarán mecanismos para intentar pues que no haya esta desigualdad, pero que ellos no tienen competencia en residencias, pero bueno, sí que lo tienen en becas. Entonces esperamos sobre todo también que agilicen el sistema de becas, porque están llegando en primavera cuando los estudiantes empiezan en septiembre, y es una reclamación también histórica, pero creo que la consejera, siendo de Lanzarote, tendrá más empeño en que esto salga adelante también por haberlo sufrido, entiendo. Pues con eso nos quedamos, agradeciéndole enormemente que haya estado con nosotros Alicia Pérez, parlamentaria del Partido Socialista. Muchísimas gracias, buen día. Muchísimas gracias. Bueno, saludos. Compañeros, me da esta pena que tengamos que seguir hablando de esto, pero es verdad que el fíjate, problema se ha agravado con esto de la vivienda. Sí, no está claro. Es decir, hay profesores que no pueden venir de unas islas a otras porque no encuentran vivienda, estudiantes que se plantean, o sea, que no eligen determinadas carreras porque no tienen dónde quedarse en La Laguna o Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, la escasez del problema de la vivienda está teniendo consecuencias en todos los ámbitos, ¿no? Y es el principal problema de la gente, y por estas cosas uno lo empieza a entender, ¿no? La verdad es que sí que es lamentable que tú, por ejemplo,
no tengas acceso a la vivienda, porque después hay dos cosas, es decir, si tienes posibilidad de recibir una beca es porque tienes unos ingresos, porque ahí hay unos baremos y tal, tienes que tener unos ingresos máximos al año de la unidad familiar de tus padres, digamos, ¿no? Si cumples con esos requisitos te dan la beca sí o sí, siempre que también después desde el punto de vista académico tengas aprobados también los mínimos requisitos, pero claro, aún dándote esa beca, efectivamente, eso no te ayuda del todo a la hora de tener que desplazarte a otra isla. Yo recuerdo en Madrid, nosotros vivíamos en un piso compartido 6 personas. O sea, y cogimos el salón y lo utilizamos como una vivienda más y ahí se quedaban 2 y los otros 4 en habitaciones. Y eso fue, pues imagínate, a finales a principios de los 90, ¿no? Más o menos, yo ni me acuerdo ya. Y claro, y era sobre todo no porque no hubiese tanta oferta, bueno, en aquel momento no teníamos el problema de la vivienda, sino era por una cuestión económica. Por ahorrarte el duro. Yo estaba con beca, pero a mí lo que me daban por tener que vivir fuera de mi isla, aunque efectivamente por ser de una isla menor tenía un poquito más, pero con lo que te daban para eso no te da para alquiler de la vivienda ni de coña. Yo creo que eso, lo que has dicho tú, o sea, siempre ha sido... Los problemas de ahora la gente se cree también que no que son nuevos. A ver, siempre ha habido problemas también la gente para acceso a la vivienda, la gente económicamente no ha sido fácil. Hay películas, la del pisito, de esas de Berlanga o de... Todas eran la complicación de cómo conseguir una casa. Y luego, los propios estudiantes, yo me acuerdo, también esto era en Madrid, yo no éramos 6, éramos 3. Y me acuerdo, para que se haga una idea, 100.000 pesetas era el piso, costaba para 3 personas, o sea, 33.000 pesetas para cada uno. No era excesivamente caro, pero era un dinero. Pero era complicado conseguir piso. Y yo me acuerdo que mi padre, nunca, eran los padres de antes, no sabían dónde vivía. Yo le pedía y gracias que mis padres pues me pudieron ayudar, la verdad. Y entonces por un año pasó por Madrid y pasó por el piso. Y se quedó flipado de lo cutre que era. Se quedó flipado porque diciendo, pero tú vives aquí, pero ¿qué es esto? ¿Qué tal? Y le dije, papá, pues lo que me da, no me da para más. O sea que las complicaciones siempre han sido muchísimas. Y con residencias era muy complicado. Los colegios mayores, yo entendí nada, no accedías a ellos. Y por eso estaba mirando ahora, que en ChatGPT no tengo eso. En el curso 23-24 había unos 1.800 y pico universitarios. Y de Lanzarote. Pero el dato que me dejó, y lo dijiste tú, terrorífico, es verdad, en la comparativa de esas 350.000 euros que destina el Ayuntamiento de Arrecife a la beca. Y digo, 350.000. Y Alfredo Mendoza decía el otro día que destinaron 20 millones de euros a fiestas. Dices tú, chacho, ¿y si le pones el doble? Son 700.000 euros. ¿Qué te representa sobre esos 20 millones? Claro. ¿Y cuánto puedes hacer? Y fíjate, Andrés, que esos no son becas. O sea, ahí no tienes que tener requisitos ni académicos ni económicos. Son ayudas. Entonces se le da todo lo que pongas encima de la mesa para eso se va a repartir en función de todos los que la pidan. Que el único requisito es que efectivamente esté matriculado. Da igual si está forrado. Esas sí son compatibles con la porque no es una beca, es una ayuda. Y sí complementarían y sí ayudarían mucho, y de ahí que sean tan importantes. Ese es el camino donde se tiene y que las administraciones se pongan, y entonces de repente lo caro que está un piso, porque las condiciones tal, pues por lo menos que tengas tú una ayuda económica que te va a mermar, porque como lo que decía Alicia, creo que yo te iba a decir, dice, la beca de no sé a cuál se refería, dice, te da para 2 meses, y al final tienes que pagar otros 7 más. Tengo esperando, y le pido disculpas al próximo entrevistado, que además me parece muy interesante. Siempre hablamos desde el punto de vista de la regulación, de cómo está regulado, de si nos molestan o no nos molestan, de si hacen las cosas bien o no hacen las cosas bien, sobre todo no tanto a título individual como empresas que, por ejemplo, se dediquen al alquiler de patinetes, que yo no sé si ya siguen operando en Lanzarote o no, pero es verdad que al principio fue como un poco caos. El caso es que existe para ellos, para el colectivo en sí mismo, existe poca información o dificultad de acceso a la información. Me lo va a explicar mejor, porque esto es algo de lo que hablan y que tratan en la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias, AMPECAN. Me lo va a contar mejor su presidente. Tony Sedano, buenos días. Buenos días. Bueno, que no sé si me he explicado bien, pero el caso es que ahora les viene en unos meses, un tema que probablemente la mayoría de los usuarios de los patinetes no sepan.
Sí, el tema del seguro obligatorio, correcto. Y en teoría, llegado a esto, que aún no sabemos ni cómo funcionará, el registro que tiene que crear la DGT para que todos los vehículos sepan más o menos, para tener un censo real sobre el tema de la movilidad en España. Vamos, porque es verdad, el patinete es una solución muy práctica, entiendo que por eso ha tenido un auge tan rápido, ¿no? Porque no sé cuándo empezamos con los patinetes aquí en Canarias, si ustedes lo tienen constatado. En 2019, más o menos. En 2019, justo un año antes de la pandemia. Bueno, después de la pandemia ya todo se... Entiendo que... Se multiplicó y todo. Claro, mucha gente vio como... Hasta aquí no tanto, porque los transportes públicos nuestros no están tan masificados como en península. En ciudades grandes, o Madrid, Barcelona, el tema del distanciamiento social propició mucho que el auge de estos vehículos. Creo que mis compañeros tienen dudas, pues yo también tengo del seguro y demás, pero voy a darle la palabra a ellos, que algunos se tiene que ir. Valentín. Sí, buenos días, señor Sedano. Vamos a ver, yo estoy, creo que es fundamental, ¿no? que el patinete pueda ser un nuevo modelo de transporte, porque no es contaminante y me parece que además lo que sí que tiene que tener es estar regulado, ¿no? Yo creo que me parece muy interesante que tenga un seguro. Estamos viendo que hay accidentes en los que normalmente, de tráfico me refiero, en los que normalmente quien lleva la peor parte siempre es el conductor del patinete. Y creo que hay muchas lagunas que se deben regular, porque al principio mucha gente lo utiliza como algo más de ocio, ¿no? Una cosa más de ocio. Entonces, claro, te sigues viendo a gente por la calle conduciendo. Yo por la mañana que me levanto temprano para venir aquí a la radio, veo como desde mi barrio bajan hacia el centro de Arrecife mucha gente que ya les veo, porque de noche con su chaleco, con su casco, y me parece que esa es la forma. Y entiendo que deben tener un seguro y entiendo que deben estar regulados, porque eso va a ser mejor para los propios conductores y mejor para todos, y había que regularlo y evitar, por ejemplo, como también se ve por las mañanas, que aprovechando que no hay mucho tráfico, pues vas en dirección prohibida, en calles de dirección prohibida, porque acorta tiempo, etcétera. Yo creo que esa regulación es positiva. ¿Ustedes están a favor de todo eso o no? Sí. Aparte, con el tema de la regulación siempre hay mucha polémica, porque realmente la regulación de los patinetes existe desde el año 2019. ¿Vale? Le pasa que es verdad que había mucha falta de información y ha habido mucha laxitud por parte de las autoridades locales para aplicarla. Pero realmente la regulación sobre los patinetes eléctricos es desde el año 2019, donde empezaron a sancionar las conductas que no podían permitirse, como el uso de los cascos, el ir por la acera, que está desde el año 2019, el tema de la velocidad máxima, el tema de ir una sola persona. Poco a poco, claro, el tema es esto es un vehículo nuevo que ha llegado de una forma brutal y puede parar. Y las instituciones ya sabemos que son muy lentitas a la hora de aplicar una ley nueva o de sacar una normativa o una ordenanza de circulación tan fácil como eso. ¿Cuántos años nos pasamos debatiendo para una ordenanza de circulación de cualquier ciudad? Pues yo que vivo en Las Palmas te digo que desde el 2019 se está tramitando, estamos en el 2025. A veces priman más los intereses políticos que los intereses de la ciudadanía, que llega un vehículo que no se va a ir porque ha llegado para quedarse y tienes que regularlo. ¿Y cómo lo vas regulando? Pues de momento con parches, hasta que empiezan, pues bueno, en la maquinaria política, pues ley por aquí, ley por aquí. Y poquito a poquito hemos ido avanzando en la regulación de los patinetes para que, como nuevo vehículo que es y que se por las calzadas, pues esté en igualdad de condiciones con el resto de vehículos. Y ahora llegamos a un paso más, que es el tema de seguro obligatorio, que a nosotros nos parece perfecto, porque ya que tenemos que estar en la calle compartiendo la calzada con otros vehículos, pues que vayamos en las mismas condiciones. Y si tenemos un golpe, pues que llevemos un seguro, o si tenemos un golpe, tenemos nuestro seguro que nos pueda defender. Al igual que pedimos nosotros desde el año 2019 la obligatoriedad del casco. Claro. Y aún no está, imaginaos. Claro que sí, estoy entendiendo bien ustedes con el tema concreto del seguro, de lo que... Valentín Ollanet, gracias, que te tienes que ir. Saludos. Con el tema del seguro, igual la queja que podrían tener en algún caso
es que no sé si la difusión de la información, que el usuario lo sepa, porque al final yo me estuve planteando cuando vivía aquí en Arrecife, digo, oye, para llegar a mi trabajo, en vez de coger el coche todos los días, porque realmente estaba a 5 minutos, digo, me compro un patinete, pero ¿esto qué es? Yo voy a la tienda, que los estuve mirando en la tienda, yo voy, me compro un patinete y es cosa mía si yo sé conducirlo o no y todo eso, claro. ¿no? Sí, un poquito también el tema, por ejemplo, de dónde nos compramos un patinete. ¿Vale? Siempre acabamos en los centros comerciales, que igual que te venden patinetes, te venden televisores, te venden neveras, te venden secadores. Y con lo cual la información que te pueden dar ellos pues es la que tienen, que es básicamente nula. Claro, tú vas, por ejemplo, a una tienda especializada, pues ya te informarán. Normalmente la gente cuando va a las tiendas especializadas ya pregunta, oye, el tema, ¿es obligatorio el seguro? ¿Es obligatorio el casco? ¿Por dónde puedo circular? ¿Por dónde no puedo circular? Sobre todo la gente que se incorpora nueva con este vehículo. ¿A qué edad puedo circular con él legalmente? Porque esta es otra. ¿Vale? Legalmente los patinetes eléctricos podemos conducirlos a partir de los 16 años. Esto está Que es contemplado en la regulación de 2019, ¿verdad? Sí, esto ya viene desde el 2019, correcto. Vale. Y 16 años, que también es un poco paradójico, porque tú con 15 años te puedes sacar una licencia municipal, pero en cambio no puedes llevar un patinete. No. O sea, que tenemos que intentar igualar. Pero claro, es lo que te decía. Llega un vehículo nuevo, se incorpora a las calzadas, no saben cómo tratarlo, pues bueno, vamos tirando para adelante y poquito a poquito lo vamos regulando. Digo, en el tema nuestro hay 3 fechas importantes, que es 2019, cuando sale la primera instrucción técnica de la DGT, donde ya se habla de estos artefactos y ya nos consideran como vehículos. En el 2022, cuando sale el manual de características técnicas, que es lo que se viene aplicando hasta ahora, en el que ya nos marquen las reglas de juego de los patinetes, cuáles son las características mínimas que tiene que tener un patinete para poder circular, el tema de la homologación de la DGT, y ahora paso siguiente, entramos en el tema del seguro y el tema del famoso registro, que aún está por ver cómo llegará y cómo será, para que tener un poquito de censo, ya que al carecer de matrícula pues no se puede identificar. Claro. Andrés. Sí, yo, buenos días. La pregunta mía era, y lo has sacado, claro, has mencionado casi todo el espectro, y había una cosa que a mí me llamó la atención, y era la edad. Efectivamente, has llamado la atención en la edad, porque yo donde veo a veces en las patinetas es que hay niños, adolescentes, que utilizan la patineta como si fuera un adulto que va a trabajar, y la utilizan, como antes estaba diciendo Valentín, de una forma de medio de transporte y otra forma lúdica o deportivo festivo. Sí, que se empiezan a echar sus piques y sus rollos por avenidas. Y entonces mi pregunta es eso, ¿cómo va trabajando la legislación? Porque lo que has comentado es muy interesante, es decir, para unas cosas te puedes sacar un ciclomotor, pero estos no, pero por otro lado ellos se equiparan como quien lleva una bicicleta, entonces no necesitas un examen técnico como para llevar una moto, pero tienen un motor, la patineta, y pueden adquirir unas velocidades superiores. Como dices tú, pueden adquirir una máquina en la que yo creo que se exige más responsabilidad. No sé si se puede acabar, porque, por ejemplo, el seguro, el tema de esta entrevista también, es que se tiene que aplicar un seguro, es como un coche. Por eso digo que no sé si se está permitiendo luego unas cuestiones de responsabilidades de adultos y se permite a niños pequeños coger estas máquinas. Sí. Supongo que ahora con el tema del seguro, claro, aquí cambiará un poquito las reglas. Entiendo, claro. Porque, claro, si un menor de 16 años que legalmente no puede llevar este vehículo tiene un percance, pues aquí los tutores pues tendrán un problema. Claro. Porque el seguro no va a cubrir. No solo en el tema de los padres, o sea, de que tenga que cubrirlo o que tenga un incidente. Sin tener un incidente, digamos, la policía local puede pararle en cualquier momento, ¿no? Y pedirles la documentación. Correcto, pero es que la policía local los puede parar desde el año 2019. Y han hecho la vista gorda, igual que muchas veces han hecho la vista gorda con 2 personas montadas en el patinete cuando se sabe que esto es un vehículo de movilidad personal para una única plaza. O padres llevando a niños al colegio, niños pequeños, y los llevaban en el patinete.
porque esto lo hemos visto en casi todas las ciudades, y pasando por delante de la policía y nadie ha dicho nada, o circulando por encima de la acera, o al revés. Yo me acuerdo en el 2019, cuando empecé a ser usuario de patineta, que a mí me había parado la policía local aquí en Las Palmas y me obligaban a ir por la acera. Y yo decía, caballero, es que hay una instrucción que me obliga a ir por la calzada. Es que las calzadas no están preparadas. Digo, no es mi culpa, pero es que si yo tengo una ordenanza de la DGT que me dice que tengo que ir por la calzada, ¿por qué me envía usted por la acera? O sea que incluso en la misma policía hay desinformación. Uh-huh. Porque ahora, últimamente, nos están preguntando muchos usuarios, muchos afiliados y simpatizantes de AMPECAM, que ahora los está parando la policía pidiéndole el certificado de la Comunidad Europea conforme el patín es legal. Digo, perdona, esto es una cosa que se pedía en el año del 2019 al 2022. Desde el 2022 que ya existe la certificación de la DGT, ya no hace falta pedir una homologación de la CE, porque la certificación de la DGT ya te está diciendo que el patín es homologado, que es legal conforme a la normativa que exige la DGT. Y esto te estoy hablando del año 2025, cuando es una ley que salió en el 2022. Claro. Que en teoría se la tendrían que saber. Claro. Los que tienen que aplicar la ley. Claro. Que entiendo que igual ha faltado agilidad en la actualización de conocimientos a la hora de, hombre, entiendo yo, queriendo ponerme, y bueno, se me acaba el tiempo, pero queriendo ponerme un poco en el lugar de, por ejemplo, una familia que lleve a un chiquillo, a un padre, una madre que lleve a un chiquillo al colegio, que está mal porque el vehículo, el patinete es un vehículo de movilidad personal, que está mal. Entiendo yo que uno ve eso y dice, a lo mejor no tienen para un coche o yo qué sé, una familia. Sí, claro. No, pero igualmente la ley está para todos y está para respetarla. Hay que buscar otras alternativas, está claro. Es lo que pasaba antiguamente, por ejemplo, con los ciclomotores, que a veces veía a la familia o lo estás viendo en otros países, claro, que van 3 personas y 4 personas en otros motos. Pues bueno, ahora el patinete es el ciclomotor de nuestra época. Claro, totalmente. Bueno, pues informarles de eso, de que ese seguro entra, todo el mundo tiene que tener seguro a partir del 1 de enero de 2026, ¿no? Correcto. Todo usuario de patineta. Pues le agradezco enormemente que nos haya trasladado esta realidad, muchas veces muy desconocida por muchos de nosotros. Toni Sedano, presidente de AMPECAM. Gracias, buen día. Buen día, gracias a vosotros. Bueno, y Andrés, no sé si te has resuelto algunas dudas. No, sí, pero es que hay tanta... Es verdad que la modernidad es una patineta que existía de toda la vida, pero claro, al añadirle un motor, luego es eléctrico, crea unas soluciones de transporte ecológico, tal y cual, pero a su vez luego genera una nueva realidad, pues puede ser unas velocidades, puede ser accidentes, quién se hace cargo, son seguros, los menores aseguran, y claro, genera pues este tipo de inquietudes. Hombre, ha quedado claro, según lo que explica, que desde 2019 hay una regulación, por ejemplo, para el tema de los menores o lo de las 2 personas, que se ha hecho la vista gorda, que no se se ha hecho la vista gorda no se ha estado ágil a la hora de aplicar la normativa. Yo he visto a policías a día de hoy parando a gente que van en 2 patinetes y tal, y no sé qué. ¿Que se les escapan algunos? Pues evidentemente policías que los ponemos a todos detrás para que no se pelee nadie y para que no se suban 2 en un patinete, y entonces les decimos que por favor que vayan y miren. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que en fin. Andrés Martínez, muchas gracias. Erika, a ti, gracias a ti. Y a ustedes les digo que si necesitan una batería para su coche, en SOS Baterías les esperan en la calle Muyay 75 de Arrecife.